conversaciones y encuentros sobre un tema que es crucial para Venezuela: el drama vivido por Piar y Bolívar en la época de independencia. Como tú sabes, Piar fue considerado un patriota, un héroe de la independencia, que tuvo grandes logros. Tuvo el triunfo de la batalla de San Félix, la de Juncal, la de los Alacranes cercanos a Ciudad Bolívar, por nombrar algunos. Y esto de alguna manera dio pie para que la independencia de Venezuela tuviera sus cimientos y un derrotero, un camino, una ruta, una agenda. Pero como siempre hay algo en el camino que atraviesa, que es un obstáculo, que se vuelve áspero en ese caminar. Piar no fue la excepción. Piar, como todo personaje histórico, como persona con ciertas cualidades guerreristas, de valores, si se quiere, y lo podemos decir, humanos, que lo llevaron a resguardar su origen. Tú sabes que Piar, según la historia, tuvo orígenes de madre negra y de padre europeo. Pero bueno, la idea es iniciar un ciclo de conversatorio que nos permita a nosotros interactuar desde este punto de vista de Lorenzo, de Antonio y sus amigotes, como una serie que, bueno, podríamos decir, determinarla de manera amena, sin entrar en la rigurosidad de la historia, de cómo contar una historia de manera amena. Nosotros podemos entrar diciendo, en el transcurrir del 1817, a un Piar que venía después de haberse perdido la Segunda República. Se entró en un proceso de refundar otra república. Y fue Piar, conjuntamente con algunos patriotas que también iniciaron conversaciones para realizar un congreso en Cariaco. Ahí fue el inicio de ese desencuentro de Piar con Bolívar. Y esto te lo digo no como anécdota, sino como parte de esa investigación historiográfica que he dicho que Piar de alguna manera se sublevó contra Bolívar, que trató de disgregar esa unidad que Bolívar quería para ese momento después de haber perdido la Segunda República. Y Piar, de alguna manera, con otros patriotas, no sé si tú recuerdas, el que firmó el Acta de Independencia en 1810, chileno, que vino y también participó con Piar en esa organización de ese congreso. Una vez que Bolívar se da cuenta de esto, envía un emisario a hablar con Piar. Este es el caso de nuestro amigo Bermúdez. Con Piar, para que Piar desistiera de llevar adelante este congreso y que le permitiera a Bolívar mantener la unidad estratégica que necesitaba en ese momento, por la visión estratégica que tenía Bolívar con respecto a lo que era la patria grande. Sin embargo, Piar tenía otra visión, que era la visión aquella de la lucha de clases, de reivindicar el mulato, el mestizo, que no tenían posibilidades algunas de ingresar como élites del Estado militar, sino que simplemente fueron relegados a combatientes. Diferente a Bolívar, que Bolívar sí venía de una casta, ya, como todos sabemos, de una casta privilegiada, una casta que de alguna manera tuvo algunos elementos que le dieron formación militar y hasta política. Entonces, todas estas personas que se congregaron y que hicieron el llamado para el Congreso de Cariaco, simplemente estaban también influenciados por ese periodo de la independencia o la Revolución Francesa,
también con el periodo de la Ilustración que se daba en ese momento, que de alguna manera, bueno, también dieron pie para que esto se mezclara en ese proceso. Una vez que Bermúdez fracasa en las conversaciones de convencer a Piar para que desistiera de eso, bueno, no hubo otra manera entonces que Bolívar diera bien o comunicara, siendo corto en la explicación, para que convocara a un estado de guerra, un estado podríamos decir, a un tribunal que de alguna manera resarciera esa parte de segmentación de la tropa patriota en ese momento. Tú dirías, bueno, pero sí está bien, pero Piar tenía a Bolívar como un líder y le reconoció al liderazgo cuando le entregó las tropas en el Aro. Y me vas a decir tú, pero también lo hizo Piar una vez que también fracasó el Congreso. Entonces, podríamos estar hablando, Antonio, de dos amigos, dos panas que se criaron en el mismo barrio, que empuñaron armas de manera conjunta, pero con un machete invisible por debajo. Entonces, esa es la historia que nosotros queremos abordar con este ciclo de conferencias, con este ciclo de encuentros, donde, bueno, Antonio y Lorenzo, con sus amigotes, vamos a tratar de llevar adelante. Antonio. Bueno, interesante tu planteamiento, ¿no? Pero la historiografía precisamente es muy amplia, pero en este caso de lo que fue la venida de Piar a la provincia de Guayana y posteriormente la llegada del propio Bolívar, no ha sido bien esclarecida. Date cuenta, tú dijiste que Piar sufrió un drama. Claro que sufrió un drama, porque después del triunfo, esos 5 meses hasta octubre, de mayo a octubre, 6 meses exactamente, fueron 6 meses dramáticos. Pero para Bolívar no fue un drama. Para Bolívar la venida a la provincia de Guayana implicó conseguir la ruta para la gloria del Libertador. Bolívar no quería venir a Guayana. Bolívar le pidió a Piar en 3 oportunidades 2 cartas que le hizo y le envió una tercera opción que fue el propio Arizmendi, que llegó hasta el río Aro a pedirle a Piar que se regresara. ¿Por qué? Porque la idea de Bolívar era subir a Caracas a buscar el poder. Aparte de eso, hay otro elemento, que en el río Unare, había un coronel de apellido real, español, con 2.500 hombres, que iba a atacar a Barcelona. Y en Barcelona solamente había unos 1.000 hombres al mando de Freyter, y las relaciones con Mariño no eran las mejores en ese momento entre Bolívar y él. Ante la inminencia del ataque de Real a Barcelona, Bolívar se viene a Guayana en contra de su voluntad. Esos documentos están en este libro, Piar y Bolívar, la verdad histórica de la campaña de Guayana, documentos recopilados por Daniel Florencio Oliari entre 1831 y 1854, y posteriormente editados por el presidente Antonio Guzmán Blanco en 1879, cuando el hijo de Daniel Florencio Oliari, junto con su madre, fueron a entregárselos al Palacio Presidencial. Esos libros fueron editados por primera vez en 1879, son 32 tomos que contienen alrededor de 6.000 documentos que recogió Oliari en toda Europa y América en ese proceso que tuvo. Oliari muere en el año 54, por cierto, y su hijo fue general del Ejército Patriota, se llamó Simón Bolívar Oliari. Llegó a ser incluso gobernador de los estados de Occidente, de Táchira, Mérida y Trujillo, por allá por 1886. Está bien, Antonio, pero ¿tú crees entonces que esto fue el drama entre dos amigos de armas que al final terminaron una pelea, como te dije ya antes, de machetes invisibles? No, no hay ningún documento en esta historiografía, en esos documentos recopilados por el general Daniel Florencio Oliari, donde se manifieste una enemistad entre Bolívar y Piar. No lo existe.
y no hay en otros documentos, ni siquiera en los de Lecuna, pues, porque Lecuna... Y cuando envió, perdón que estás ahí, Antonio, pero cuando Bolívar envió a Bermúdez a hablar con Piar, Bermúdez regresó a Bolívar y no le dijo toda la verdad, más bien lo que hizo fue como meterle más cizaña, más candela al fuego. Primero no hubo tal conversación entre Bermúdez y Piar. Y con el tema del congresillo de Cariaco, que así fue llamado por Bolívar, dirigido por Santiago Mariño, no por Piar, porque Piar estaba en Guayana, era imposible que tuviera dos espacios. Pero Piar fue involucrado en eso. No hay ningún documento en el tomo 15 del Proyecto de Ley que señale que hubo una relación de Piar con el congresillo de Cariaco. Eso fue un falso positivo. Correcto. ¿Quiénes dirigieron el congresillo de Cariaco? Cortés de Madariaga. Y eso que no existe, Cortés de Madariaga. Correcto, que era el chileno que tú nombras. Y Mariño. Y ese congresillo de Cariaco, a pesar de ser desechado por el Libertador, funcionó, porque ahí nombraron un triunvirato de personas que fueron los presidentes ya para esa época del congresillo de Cariaco. Y ellos tenían su asiento en Margarita. Tan es así que el almirante Brión, al momento de ser llamado por Bolívar para que viniera a Guayana, después de la batalla de San Félix, él tiene que pedirle permiso al presidente de esa época, en ese momento del triunvirato, para poder partir hacia Guayana, y así lo hizo. ¿Tú crees que si hubiese sentido las redes sociales como el WhatsApp e Instagram, para esa época hubiesen vivido ese drama? O sea, ¿o hubiera sido peor? No, creo que las comunicaciones se dieron, porque si no, toda esa serie de documentos que recogió Oliari, que es la base, esos documentos son la base de la historiografía venezolana, de la independencia venezolana. No hay otro. Si hubiese algún documento que no haya recogido Oliari, puede haber sido. Pero es verdad entonces que Piar, una vez que no se dio el congresillo de Cariaco, tuvo que ir allá al Aro a entregarle la tropa a Bolívar. No, señor. No fue porque No, porque Bolívar llega aquí el 2 de mayo de ese año 17. Y ahí es donde va a Piar disciplinadamente. Hay que leer las cartas que son los únicos documentos donde Bolívar y Piar se cruzan en palabras. Esas dos cartas. Y la otra carta es la que le trae el propio Arismendi a Piar, que llega hasta el río Aro y de ahí le manda la carta. Y Piar le vuelve a responder que no, que él no se va a retirar, e invita a Bolívar a que venga a Guayana, porque aquí estaban todos los recursos necesarios para terminar la guerra. ¿Cómo es eso que se publican unas cartas entre Irving y Bolívar y no entre Piar y Bolívar? O sea, ¿cómo que se le da más relevancia a unas cartas con un extranjero que con Pues no, es muy sencillo. La historiografía venezolana escondió la situación de Piar y la situación de Bolívar aquí en Guayana. ¿Por qué la escondieron? Porque se suponía que de pronto el fusilamiento del general Piar iba en contra de esa memoria, de esa ruta histórica que llevaba Bolívar. Y logró Bolívar mantener la unidad estratégica con ese fusilamiento, consiguió el objetivo. Bolívar nunca perdió la unidad estratégica. Es más, cuando él llega a Barcelona, él le ordena a Arismendi para que reúna a todos los generales de Oriente, porque en Occidente ya no quedaba nada, solamente vivía Páez y Capule, pero el resto de Occidente estaba en el piso. Los generales de Bolívar andaban con él, Urdaneta, Arismendi, el propio Santander andaba en esa época, ya cuando viene a Guayana después de la batalla de San Félix. Entonces, es mentira entonces que se le subieron las ínfulas a Piar con el hecho de haber ganado más victorias en batalla que el propio Bolívar. Eso lo dice Bolívar en una carta que resulta que la historiografía señala como apócrifa, es decir, que no era cierta, pues no fue escrita por él. Hay que leerla en ese libro de Piar y Bolívar, la verdad histórica de la campaña de Guayana. Los historiadores dicen que, pero ahí está incluida esa carta, la incluyó Oliari, y esa carta es muy dura, no es el verbo del Libertador, pero está. Y ahí es donde comienza la situación que se plantea, porque cuando Piar le entrega su ejército de 2.200 hombres en el río Aro a Bolívar viene con 300 hombres. Si Piar hubiese tenido otra intención, tranquilamente hace lo que pudo haber hecho allí. Claro, pero es que eso es
Es evidente, Antonio. Piar tenía dominio en Guayana, no en toda Venezuela. No, aquí. Entonces, bueno, por eso. Pero Bolívar estaba entrando aquí a Guayana. Bien, pero Piar tenía solamente dominio aquí. Claro. No, y Bolívar tenía dominio de todo. Era lógico entonces que Piar se subordinara, a pesar de toda la capacidad numérica de soldados que tenía, sublevarse. Mira, Piar era un hombre disciplinado, solo que era un hombre de carácter muy fuerte. Él, por ejemplo, se hizo enemigo de Bermúdez, porque un hermano de Bermúdez llamado Bernardo, en 1813, ellos vinieron, era teniente coronel y Piar era capitán. Vinieron a Maturín. Bolívar era más diplomático que Piar. Bolívar siempre fue un diplomático. Entonces, ese Bernardo y Piar tuvieron problemas allí por el tema del comando y del ejercicio del comando. Y el hermano de Bermúdez se molestó y se fue, se retiró y se fue hacia Cumaná. Y en el camino fue capturado por los españoles y en una hacienda incluso de un amigo que lo resguardaron, los españoles lo mataron. Y esa muerte, Bermúdez se la achaca a Piar. Y es allí la enemistad. Claro, y también aquello de que, bueno, Piar también que descendía de un príncipe portugués, algo así. No, eso no es cierto, vale. La Taeta Rosales, por eso que era que Bolívar le tenía cierta cosa. Ya. En este libro, la biografía del general en jefe, hay 5 biografías. La primera biografía, y una sexta que tú vas a incluir ahora. Que voy a incluir ahora. La primera biografía la hace un cojedeño llamado Ramón Asturba, en 1870 ya en adelante. Pero ¿por qué la hace él de primero? Porque toda la documentación que él recibió, la recibió del mano del padre José Félix Blanco, quien aquí en la provincia de Guayana, en la campaña de Guayana, era el administrador de todos los recursos de Guayana. ¿Quién dijo, pasen a los misioneros? No, quien dijo eso fue Bolívar, pero no dijo pasen a los prisioneros. Pasen los prisioneros para otro lado. Y el señor Jacinto Lara, que era capitán, fue al sitio. Hay 2 versiones. Una que fue cuando Lara llega al sitio. La otra es que los indígenas de la zona, cuando supieron que los iban a pasar para resguardar al otro lado, los atacaron en el sitio y los descuartizaron a todos. Oye, ¿cómo la historia se repite? Los falsos positivos, las falsas banderas. Claro, así es. Mira, por ejemplo, lo que nos está pasando hoy en día, en el cual Estados Unidos está aplicando la teoría del divertimiento, la aplicó Bolívar a los españoles antes de darse la batalla de Carabobo. Él envió, por ejemplo, a Urdaneta desde Coro, a Cruz Carrillo por el Llano y a Bermúdez para distraer a una cantidad de tropas y evitar que llegaran a Carabobo, porque si no, los españoles hubiesen tenido ellos su hombres. Entonces todo esto se estaba repitiendo, solo que hoy, 200 años después, bueno, nos han bloqueado lo mismo que hizo Piar aquí con los 2 castillos allá en Ciudad Bolívar, hoy en Angostura, hoy en Ciudad Bolívar, y los castillos de Guayana. Que después vino el señor y se metió por el Orinoco, no fue... No, lo único que tenían los españoles entre el momento del estado de sitio y su finalización el 6 de agosto de ese año 17 era que ellos tenían acceso al río porque tenían barcos. Pero después que entra Brión, ya ahí cuando ellos deciden huir, y el 6 de agosto de ese año 17 salen un sinnúmero de barcos, 35, 50 barcos que tenían aquí. Pero entonces mentira que Bolívar tenía cierta comidilla de Piar por ser un descendiente de príncipes portugueses. No, primero que no era descendiente. Ya te voy a decir. Está como en el ambiente. Sí, ha estado en el ambiente durante 200 años. Por eso Piar no había entrado al Partido Nacional. Date cuenta que el partido lo inauguran en 1872, Antonio Guzmán Blanco. Y el primer cenotafio, es decir, el primer espacio donde iba la primera urna, es la de Manuel Piar. Pero pasaron 148 años para que llegara allá. Ahora, antes de eso, incluso en 1875, Lorenzo y los amigos, los amigotes, este señor presidente, Guzmán Blanco, mandó a pintar 30 cuadros de todos los héroes venezolanos. ¿Y quién los pintó? Martín Tovar y su equipo, un tipo prominente para la época, y esos están en el Palacio Federal, que también lo construyó Guzmán Blanco. Pero es lo que te voy a decir, precisamente el único cuadro original de Martín Tovar y Tovar que no está allí,
es el de Manuel Piar. ¿Casualidad? No es casualidad. La historiografía y los que fueron manejando la política iban evitando que Piar llegara a los espacios donde tenía que llegar. Óyeme. Pero oye esto, ese cuadro incluso está vivo, lo tiene una familia en Caracas, pero hay un contacto con Colombia para hacer el contacto aquí en Venezuela y lo están vendiendo al mejor postor. No voy a decir el monto aquí porque se van a asombrar. Pero ese cuadro está vivo, pero eso es una señal más de cómo la historiografía y la política fueron impidiendo que la figura de Piar ocupara el puesto que le correspondía. Fíjate tú que para mí también es curioso que el cuerpo de Piar no haya aparecido. Nunca apareció. O sea, eso es curioso porque, oye, la relevancia histórica de Piar como personaje, como héroe de la independencia, oye, es el único, pareciera el único que de ese nivel, estoy hablando del nivel de Piar, que no aparece. Uno dice que fue chaparrado, otro dice que fue no sé dónde, que quedó por allá, que lo descuartizaron porque en ese momento... Sí, mucha historia, pero la Indeliza Cabello, nuestra historiadora que fue Premio Nacional de Historia y que fue quien le propuso en ese acto al presidente Maduro que por fin llevaran a Piar al panteón y él aceptó, es decir, Maduro hace un libro extraordinario sobre el tema que tiene que ver con el tema fúnebre, de cuáles son los procesos humanos de la iglesia, de cómo se hacía todo ese proceso, para explicar al final, bueno, que la no aparición de los restos de Piar implicaban la no existencia como tal de él mismo ante la iglesia. Esos elementos... Hay otro dato curioso, Antonio, y nuestros amigotes que siempre le preguntan a uno, bueno, pero ¿por qué Piar fue ocultado, fue ignorado, fue esto? Y a veces, cuando a uno le entra la duda, uno dice, oye, ¿verdad? Eso de no aparecer el cuerpo. Lo otro, el hecho de que se ve que hubo saña contra Piar, porque de mandarlo a apresar con el cuñado de Piar, una cuestión que uno le parece, bueno. Claro, quien apresa a Piar es Manuel Cedeño, que por cierto, Bolívar en retribución, Cedeño era muy amigo de Bolívar. Cedeño le mandaba mucha logística a Bolívar. Sí. Ganado de aquí de los áreas de Caicara, que eran los sitios que él dominaba. Pero muchos dicen que fue Sublé, ¿no? Carlos Sublé es hijo o fue hijo de un hermano del papá de Piar. Eran dos Sublé. Aquel era navegante y este... Sí, ellos tenían una mezcla. No tenían una mezcla, eran primos. Bueno, claro. Solo que Sublé nació de una de las aristiquietas que la nombran mucho cuando involucran a Piar. Y Piar nació de una indígena, Isabel Gómez, allá. Claro, por eso lo relegaron por allá. Bueno, no lo relegan por eso, lo relegan por el hecho de no ser blanco, no ser mantuano. Piar era pardo, hijo de un blanco canario, que no era español puro, porque a eso no lo consideraban español puro, y la hice. Si tú lees la historia de los faraones en Egipto y este señor Moisés, ves que es lo mismo, ¿no? Bueno, pero es que eso le pasó. Lo mismo, porque los faraones eran una élite que mantenían ciertas cosas, y los hebreos representados por Moisés estaban por allá, claro, pero más o menos que nada, ¿no? Entonces, pareciera que en esta época, estamos hablando del siglo XVIII, también era lo mismo. Se practicaba lo mismo. Es más, le voy a decir una cosa, la historia más parecida a esto es la del propio Miranda. El papá de Miranda era canario. Era panadero en Caracas, tenía varias panaderías. Pero él fue el hijo de la panadera. Por eso hablan del hijo de la panadera. Pero antes de que él se fuera a España y comprara el título de teniente e ingresara al ejército español y estuvo en África y varios países peleando por los españoles, el papá de Piar, al papá de Miranda lo nombran primer comandante de las milicias en Caracas. Y hoy critican que compra un título de ingeniero. Sí. ¿Cómo es eso? Y ahí te íbamos por el cuento. Entonces, al papá de Piar, los mantuanos lo llevan al tribunal para que deshagan la designación, porque no era blanco puro, era canario. Y así fue, el tribunal decidió y el papá de Piar le quitan el cargo que le habían dado. Eso obligó la salida del hijo. Y al final, bueno... Pero el canario cantante era dominicano, era negro.
¿Cuál canario cantante? Ya tú estás metiéndote en lío. Por eso, está bien, con eso le dan ánimo a las cosas. Pero mira, pero es verdad. Sí, es verdad. Dice, oye, los canarios, ¿cuáles canarios? Los canarios que cantan, o los canarios de la isla de Canarias. Que cantan. Mira, te voy a decir algo, el propio papá de Simón Bolívar intentó comprar un título nobiliario a España, a la corona. ¿Y quién era el que más tenía dinero en Venezuela? El papá de Simón Bolívar. Y ese título le fue negado, no se lo vendieron por su condición de canario. O sea que eso se aplicaba tal cual como lo hemos leído. ¿Qué pensarán los romanticotes hoy día? ¿Qué pensarán de eso? Porque hoy para nosotros es una cuestión ética, ¿no? El hecho de comprar un título. Imagínate tú antes cómo se aceptaba eso como algo normal, un título de noble, un título de... no solamente eso, por ejemplo, los paldos, los paldos no podían ir a la universidad. Claro. Algunos tenían tanto dinero, los paldos, porque los paldos eran ricos, porque eran los comerciantes. Lo único que no cedían era el poder administrativo. Eran los burgueses de la época. Correcto, pero eran los que tenían el dinero. Y algunos lograron conseguir que el rey le contestara ya y le diera acceso a un hijo para entrar a la universidad. Pero eso costaba muchísimo dinero, pero lo tenían esos pagos. ¿Tú crees que la cosa cambió en Venezuela después de que de la Revolución Francesa, que Napoleón, el hermano Napoleón había ido a España y estar allá con... No, aquí la cosa cambió. ¿Tú crees que eso de alguna manera influyó para que en Venezuela se diera todo ese proceso? No solamente en Venezuela. Bueno, la invasión de Francia a España, que no fue el hermano, fue el propio Napoleón el que llegó allá. Puso a José. Claro, pero posteriormente lo deja de ver. Pero eso fue lo que inició los procesos revolucionarios de los pueblos de América para su independencia. Ahora bien, hay algo interesante, ¿no? Es interesante hacer una comparación entre lo que fue la independencia, por ejemplo, de Venezuela y la independencia de Colombia, y la independencia de Ecuador, claro. La independencia de Perú, la independencia de Argentina, la independencia de Chile. Lo que pasa es que no puedes analizar un hecho tan aislado, o sea, todo estuvo contextualizado dentro de pero no fueron similares. No fueron similares ni al mismo tiempo. Por ejemplo, la de Venezuela fue la primera. Claro, ya había ocurrido la rebelión en Haití, pero Haití no era de América Latina. Cristina se calentó con Casadilla en un discurso que dio Cristina en la Asamblea Nacional, porque Casadilla le dijo que en Venezuela se había iniciado el proceso independentista de Latinoamérica y llegó Cristina y dio derecho para el momentico, fue en Argentina donde se inició eso. En Haití. Bueno, dice que Argentina. No, en Haití. Pero tú sabes cuál es. Pero oye, esas fechas están dadas, Lorenzo. No hay que ponerse a pelear mucho. Esas fechas están establecidas. ¿Te das cuenta por qué Bolívar ya pelearon? No pelearon nunca. No hay un documento donde dice que hayan peleado. Es más, te voy a decir algo. Después que Bolívar emite la orden de captura de Piar, ya le había dado el pasaporte para que Piar se fuera a cualquier parte. Pero se había quedado en Angostura unos días. Óyeme, pero cuando él sabe que uno de los allegados de él le avisa, mire, general, me están avisando que el general Bermúdez lo está buscando. Porque Bermúdez había sido nombrado comandante de la tropa y jefe de allá en Angostura, que es por donde huye Piar cruzando el Orinoco. Claro, tuvo que huir, lo persiguieron, él logró pasar el Orinoco y llegó al otro lado, a Maturí, el terreno ya del departamento de Maturí. La esposa de Piar, de apellido Farrera, por cierto, estaba embarazada. La familia del Farrera es factible que haya sido el general Farrera. Estaba embarazada y esa sí la capturaron ahí en la orilla del río. Y por supuesto no se supo más nunca nada de eso. Por eso quitaron la Plaza Farrera ya de eso, Bolívar. No sé si la quitaron, sí, se lo pusieron un estacionamiento ahí para un poco de negocio ahí. Pero esa es parte de la historia. Ahora, no es parte de la historia, es parte de ir contra la historia del propio Estado. Pero parte de la historia porque eso está ahí, pues, un hecho que pasó. Y con el hecho que pasó tenemos que registrar. Mira, ahora, te puedo decir, antes que hagas la pregunta, porque tú eres como medio curioso. No, curioso no, sino que, oye, mira, a veces me encuentro un amigote por ahí y siempre me pregunto, bueno, pero qué otra cosa, no sé, qué le pone la pinta de otra
hablando de aquí, sin que tú te pongas bravo, porque entonces yo me imagino una conversación entre Piar y Bolívar. Por eso es que iniciamos el conversatorio diciendo dos amigos en armas, pero con machetes invisibles. Entonces, oye, y eso te pareciera, cuando yo estoy hablando contigo, en ese sentido, o sea, veo que ustedes medio molestas, entonces yo me declaro y veo a un Piar y a un Bolívar discutiendo sobre una mesa, sobre algunas cosas. Imagínate tú, entonces, imagínate tú si existiera, como decían anteriormente, WhatsApp, que saliera un WhatsApp. Sí. Bolívar y Piar peleando, no sé qué cosa. Pero o saliera un pasquín de esto que sale todos los días aquí en Guayana, donde dicen que tal persona hizo tal cosa o hace tal cosa, o sea. No, porque lo que pasa es que no te pongas bravo. Está bien. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre que ya no me pongo bravo. Es más, yo soy un hombre sin oficio, no tengo, por la edad que tengo, sí, pero eso me impide ponerme bravo, pero hay algo interesante. Y ojalá en otro programa podamos hablar de eso, lo que significó la estadía de Bolívar en Guayana el próximo programa. ¿Ah? ¿Cómo titularíamos el próximo conversatorio? No, tendría que ver con la presencia de Bolívar aquí en Guayana, que esa presencia ha sido escondida. ¿Podríamos decir la presencia incómoda de Bolívar en Guayana? No, incómoda no. ¿Por qué no? Y él se vino por una casualidad, que ya le expliqué al principio, que era la presencia de ese español. Irónicamente yo podría decir, la visita casualística de Bolívar en Guayana. Mira, Bolívar era un tipo con suerte, él mismo lo decía, pero a veces decía, coño, yo tengo mala suerte, decía a veces. Pero en realidad Bolívar fue un personaje con suerte. Si él no se viene para acá, para Guayana, él no logra todo lo que logró al final. Oye, no solamente, ya va. La planificación. No, ahí no hubo planificación. Ya va, pero no hubo planificación. Ya yo expliqué hace un rato la presencia de ese coronel con 2.500 hombres que atacó Barcelona el 7 de abril, 4 días antes de la batalla de San Félix, y provocó lo que se llamó la caída de la Casa Fuerte. Ahí no quedó nadie. Del general Freire para abajo, nadie quedó vivo, porque la diferencia de hombres era mucho. 500, 600 hombres que había dejado Bolívar allí, con los 2.500 que venían de legionarios. Eso forma parte de la historia también. Incluso, mira, el propio Bolívar, antes de llegar a pasar por el río Aro, él llegó aquí a Guayana, por Soledad. Bueno, eran dos visiones. Déjame explicarte, yo también sé de historia. No, yo diciendo que no. Si no estuviéramos hablando aquí. Estoy aquí tratando de escudriñar, de escarbar un poco para ver, oye, cómo nuestros amigos te entienden un poco toda esta realidad que a veces es como media confusa, ¿no? O sea, y más con esa historiografía que no lo pinta tal cual como es, o no dice las cosas tal cual como fueron. Piar tenía una visión estratégica de por dónde tenía que ser liberada Venezuela. Y Bolívar tenía otra. Fueron dos visiones totalmente diferentes. Piar decía que a través de Oriente podía liberar a Venezuela porque aquí se concentraba la mayor parte de los pertrechos, recursos económicos, dinero, ganado. Y Bolívar decía no, la cuestión está porque si tú tomas la capital, tomas el poder. O sea, eran dos visiones totalmente diferentes, pero que muchas veces eso de alguna manera fueron parte de ese encuentro entre todos los personajes. Ahora, por eso te digo, eso podemos hablar en otro programa. Con seguridad. Lo podemos hablar en otra conversación. Esta conversación de hoy, yo estoy viendo que está entrando en un proceso no muy alentador por tu posición, que no es que no me convence, me convence, pero no me ayuda mucho a que nos entendamos. No, yo entiendo eso porque tú tienes, a mi humilde entender, ¿verdad?, una disparidad en lo que es el conocimiento real de lo que pasó en esta historia. Y mi recomendación para todos, porque yo también tengo que leer. Tú eres diplomático. Yo también he aprendido. Tú eres diplomático. He aprendido con la lectura y porque me he dedicado a buscar la fuente. Esos dos libros en el cual, que por cierto tú me ayudaste, porque tú eres el presidente de la imprenta, fue un producto de un trabajo tesonero, de buscar los elementos que me permitieron hacer la recopilación correcta, sin opiniones personales, exclusivamente
con esos documentos que recogió Daniel Florencio Lara y que reitero, son la base de la historiografía en Venezuela, de la independencia. Bueno, Antonio, gracias por soportarme, por estar aquí contigo, nuestros amigotes, que bueno, que ya en otra oportunidad serán partícipes de este encuentro, de este conversatorio. Te puedo asegurar que aprendí mucho de tu disertación, de lo que tú estás diciendo, pero sigo sintiendo, eres diplomático, me dijiste ignorante en 2 palabras. No, sería imposible que yo te dijera eso de otra manera. Pero bueno, hermano, seguiría hablando, claro, pero bueno, de todas maneras, para eso son los amigotes, oye, claro. No soportan los amigotes. Era imposible que yo te lo dijera de otra manera. No, está bien, pero yo no me la sé toda, y tampoco soy historiador. No, yo tampoco, pues. De todas maneras, gracias, hermano, nos vemos en otro encuentro con nuestros amigotes y titularemos el próximo encuentro La visita casualística de Bolívar en Guayana.